Sencillamente empecé en 1981 haciendo vino tinto ecológico en una cooperativa de Rioja, unos 60.000 litros de vino ecológico tinto, sin aplicar nada de sulfuroso. Se consiguió perfectamente y de ahí se pudieron derivar unas enseñanzas muy interesantes. A partir de 1989, en que hubo un cambio en la viticultura española, a través de las inversiones cambió el sentido arcaico de la viticultura, y de ver lo que daba la tierra fue ver qué puedo meter, qué capital puedo meter para sacar. Hubo un cambio vitícola que me llevó a la ecología con más fuerza, porque llegué a estar harto de poner a todos los vinos levadura, enzimas para extracción de color, seguidamente alimento para la levadura, ácido tartárico, cuando simplemente poníamos anhídrido sulfuroso. Esto me llevó a pensar que en el año 94, 93, 94 me hizo pensar la cantidad de dinero que se invertía en hacer vino, cuando antes lo hacía con anhídrido sulfuroso nada más. Hice un cálculo de 1973 en la misma cooperativa haciendo vino a 1995. El factor de multiplicación en pesetas del 73 o del 95 eran 81, el factor era por 81, se invertía 81 veces más. Por eso se me ocurrió pensar que en 1989, a partir de ese momento, a partir de 1989, la viña dejó de ser una producción, un cultivo casi religioso, yo cuido la viña y ella me premia, a ser un cultivo donde el capital llegaba, se pretendía multiplicar. Y eso es lo que me orientó más a hacer vino ecológico. Me asocié con un grupo que veía despistados, navarro, ellos despistados con muy buena intención, y yo, impotente, quería hacer cosas y en cierto modo compromiso comercial, aunque no tengo ataduras comerciales, pero un compromiso que llegara hasta el comercio del vino. Me asocié por simpatía con un grupo navarro que se llama Biolur. He colaborado con ellos durante bastantes años y hemos hecho vino ecológico desde Calahorra hasta Irulegui en el sur de Francia, y he derivado muchas enseñanzas, he aprendido mucho de todos aquellos desvelos de ayudar a esta gente, y últimamente estoy haciendo vino ecológico en Toro. ¿Qué puedo decir para centrar el tema? Vamos a considerar, en primer lugar, en 1955, en un barrio de Barcelona apareció una epidemia de reblandecimiento de huesos de la gente, un problema clínico importante. Rápidamente los médicos se pusieron a investigar la zona donde era la epidemia y se dieron cuenta que no era una epidemia que viniera por ninguna infección, sino simplemente que esas personas eran consumidores de vino y todos tenían, todo había surgido en torno a un colmado, a un bar, donde se detectó que al vino, para que no se deteriorara, se le ponían fluoruros. Ese fluoruro se ponía, posiblemente era prohibido, pero además se podía poner en exceso para que las jarras de vino no se avinagraran y la gente se le reblandecía los huesos. ¿Qué viene a significar esto? Una cosa muy interesante, que entonces la viticultura era se cultivaba la viña y se producía en cada sitio del mismo modo que se había hecho durante siglos, pero la dinámica comercial del vino era dispar, enorme. No había el control que hay ahora, por defecto técnico, no existían las filtraciones y los medios de estabilización actuales, y en ese caso la defensa contra los microbios del vino se basaba en aditivos, ya sea el pirocarbonato de etilo, ya fueran los bromuros, los bromacéticos, la cloropicrina, los fluoruros, el mercurio, todos aditivos peligrosos para la salud. Estaban prohibidos, pero no llegaba el control a todos los sitios. ¿Qué pasa en el 2014? En primer lugar, las técnicas han progresado, se pueden retirar todos los microbios hasta, ya lo vemos que el reglamento 203 del 2012 admite hasta la filtración hasta 0,2 micrones. Con eso se retira todo, no hay que llegar a eso para hacer vino ecológico estable. La legislación controla perfectamente
todo lo que sale refrendado con una etiqueta, y el granel está prohibido. Y por otro lado, el sistema liberal de las bodegas tiene un sistema de autodefensa muy claro. Las bodegas, sobre todo cuanto mayor es la bodega, más temor tiene al fracaso, a que muera una persona, y porque eso hace que se hundan las acciones en una cotización en bolsa. Por eso hay una garantía de sanidad plena en los vinos normales. Se puede decir que las grandes bodegas posiblemente podríamos dudar en todo el mundo del origen en cuanto a añada y zona, pero no de la sanidad, porque va mucho de la economía en la sanidad y en las posibles reclamaciones de los consumidores. En ese caso, el vino ecológico, mientras en 1955 si hubiera existido esa tendencia a hacer vino ecológico, sería por un lado vino ecológico el más sano y el resto del vino. Y actualmente nos ocurre el problema, bajo el punto de vista no histórico sino filosófico, que el vino ecológico con respecto a la enología de los vinos convencionales no es muy diferente. Este es el problema que veo, y eso nos llevaría, y os animo a que la ecología se base cada vez más en la viña, en el terroir, en el terreno. ¿Por qué razón? Pues por una razón muy sencilla. Yo en la estación enológica he estado hasta el año 2004. Yo veía que los vinos tintos de reserva de Rioja no superaban ninguno en la salida de exportación, o en gran reserva, los 90-95 de sulfuroso total. Prácticamente, aunque se admita hasta 150, prácticamente como un vino ecológico. Esto nos lleva a esa consideración de ser muy próximos en cuanto a enología, porque todas las normas que nos permiten 203 y antes el 834 del 2007, todas las normas son poco menos que lo convencional. Luego hay que buscar, entiendo yo, la afirmación no solo por las técnicas enológicas, sino por la viticultura. Vender una viticultura ecológica. Razón de más, o razón que abunda en esto, es el lamento de muchos países centroeuropeos porque la norma del sulfuroso sea más abierta. En caso de una, ya veis que el reglamento 203 ya lo admite, dice unas normas, unas limitaciones que pueden ser 75, 80, 90 de sulfuroso total, y luego dice, y en caso de que en unas circunstancias especiales climáticas y una elaboración de vinos con materias reductoras, total, que se está empujando hacia arriba, hacia que el límite no sea tan bajo en el sulfuroso total. Esto es perjudicial para los países del sur, que no deberíamos, en las negociaciones no se debería haber admitido, porque nosotros con nuestro clima semiseco, semiárido, podemos hacer vinos ecológicos muy fácilmente con sulfuroso total de 70. Se puede hacer. Bien, estas son las notas históricas y en mi criterio la derivación filosófica. No basta la enología ecológica. Es insuficiente. Hay que vender porque realmente lo más difícil está en la viña. Yo os voy a poner aquí un cuadro muy simple, que para mí ya es un dogma. Yo llegué a Haro en el 1960. ¿Se ve esto? ¿Se ve por ahí? Sí. ¿Se ve? Toneladas hectáreas. El mismo viñedo ahora 3,5, 8 toneladas hectáreas. Tempranillo. Grado 11,5, 13,5. pH. Esto no se ve bien. 3,3, 3,8. Nitrógeno asimilable. 150, 300. Potasio. 2000, tempranillo, 3000. Bien. Aquí podríamos hacer más diferencias. Aquí no hay cambio climático que valga para explicar todo esto. ¿Por qué no hay cambio climático? Porque el cambio climático nos explicaría el aumento de grado, la subida del pH, pero no el aumento de producción por hectárea. No nos explicaría la materia nitrogenada, acaso el potasio a medias. Luego hay que entender que la viña, que tenemos muy controlada la bodega,
y la viña es en cierto modo, hay desconocimiento y el cultivo que llevamos puede que nos lleve cada vez a mayor divergencia. Va a haber mucha diferencia entre viñedo ecológico y viñedo convencional. Va a haber muy poca diferencia en las prácticas y en el esfuerzo entre enología ecológica y enología convencional. Luego el futuro entiendo que está en la aventura de con vuestras viñas transmitir el sentido de ecología al vino. Bien, ahora vamos a hablar de defectos principales del vino ecológico o problemas principales de estabilización. Se supone que todos los problemas de precipitación de bitastratos, de enturbiamientos, de oxidaciones, de levaduras o de bacterias persisten en el vino ecológico para el embotellado como en el convencional. Sin embargo, los vinos ecológicos tienen dos problemas adicionales que he sufrido. En primer lugar, inestabilidad de color. El vino ecológico blanco, rosado y tinto evoluciona hacia el amarillo a más velocidad que los vinos convencionales. Por lo tanto, hay que luchar contra esto. ¿Esto a qué se debe? Se debe fundamentalmente, y esta es una experiencia que hice con los de Biolur, a que la dureza del ollejo de la viña ecológica siempre es menor que la del convencional. Luego, aun tratándose de uva sana, hay un ataque incipiente casi siempre de botrytis, imperceptible a los análisis, posiblemente imperceptible a la vista, pero que hace derivar por polifenoloxidasa la casa y acaso tirosinasa y acaso la casa hace derivar al amarilleo. Luego, la batalla contra el amarilleo es uva sana, vinificación con la menor oxidación posible y aplicación de sulfuroso. La dinámica del sulfuroso. Y en cuanto al segundo problema es específico, es el de la histamina. La histamina es una amina biógena que se genera generalmente en la fermentación y sobre todo en la segunda fermentación no maloláctica por la bacteria Pediococcus. Bueno, pues esta amina que puede actuar, que existe en el queso, existe en las conservas también, embutidos, esta amina causa alergia a mucha gente y puede ser peligrosa. Pero esta amina normalmente los mercados admiten vinos con menos de 7 de histamina. Si nosotros hacemos una fermentación, una segunda fermentación maloláctica de vino convencional y vino ecológico y los dejamos a su aire, que acaben a su aire, la bacteria cuando acaba con el málico comienza con el cítrico, sigue con el tartárico. Y esto en el convencional es un tramo corto, es fácil cortar la maloláctica. En el ecológico es muy difícil, la maloláctica prosigue, las bacterias prosiguen y durante meses hasta en la botella va incrementándose la histamina. Así me he encontrado que en vinos convencionales el máximo de histamina registrado han sido 15 miligramos y en vino ecológico me he encontrado a veces con 74. Luego, la batalla, yo me centro en dos batallas actualmente. El amarilleo, perdón, que me olvidé decir que en el tinto el amarilleo también entraña enturbiamiento. Cuando hice vino en la cooperativa ecológico tinto, conseguí que no se avinagrara. No es verdad que quitando el sulfuroso los vinos que salgan se avinagren fácilmente. No es verdad por una sencilla razón, el sulfuroso propicia la producción de acetaldehído y el acetaldehído es el puente hacia el acético. Al no poner sulfuroso apenas se produce acetaldehído y los vinos ecológicos tienen mayor resistencia ante el avinagrado si se pone poco sulfuroso. Y con respecto a la maloláctica, la política es de guillotina. ¿Qué quiere decir guillotina? Cortar el proceso, saber cuándo cortar. El convencional, el enólogo de enología convencional, el problema de él es empezar la maloláctica. El ecológico, nuestro problema es cortar la maloláctica, saber cuándo, porque sabemos que si no se corta, aquello no va a parar. Bien, estos son los dos problemas
fundamentales. ¿A qué se debe? El amarilleo, ya os he dicho que nunca he encontrado que el ollejo de uva sana, de Tempranillo y también de Cabernet y de Tanán en Irulegui, que el ollejo de convencional sea más blando que el ecológico. Siempre reblandece antes. Luego hay siempre una botrytis incipiente que va a tender al amarilleo. Eso hay que evitarlo con sulfuroso y con contacto y con oxidación. Y en cuanto a la histamina, el corte tiene que hacer con saber finalizar la maloláctica. Darle el tajo de corte antes de que acabe. Por ejemplo, si nosotros acabamos un convencional con 0,2 de málico y sabemos que va siguiendo hasta 0, si el pH es de 3,8 en el convencional, hay que empezar a cortar a 0,3 porque va a seguir hasta 0 la inercia. En el ecológico hay que empezar a 0,5 y así pararemos en 0. Bien, ahora vamos a ver paso a paso cómo podemos hacer. Podemos hablar de blanco, rosado, tinto de maceración carbónica, pero yo creo que el caso más difícil y que vamos a seguir paso a paso es el tinto de ecológico, que pretende ser de joven o de gran reserva. El primer paso, sulfuroso, a poner. No hay que ser incautos pensando que el sulfuroso es un limitante que nos va a exigir mucho. ¿Qué ocurre? Vamos a poner en la uva cuanto antes y procurando que no se aire la uva en el tinto al estrujado, no un estrujado muy fuerte agitando mucho que se disuelve mucho aire, sino un estrujado simple, y vamos a poner 5 gramos por hectolitro de sulfuroso, o 5 gramos en 100 kilos. Esto en teoría nos va a dar un sulfuroso de salida acaso de 50 miligramos litro, pero esto ocurre en blanco y rosado, pero en tinto no, porque los ollejos van a quitar sulfuroso y nos va a salir con 25-30 de total. ¿Os dais cuenta que ya tenemos mucho margen? Que si somos incautos y ponemos en la uva 2 gramos o 3 de sulfuroso nada más para que no vaya subiendo, nos estamos propiciando que el color se inestabilice y posiblemente que sea galopante también la maloláctica, que nos venga a la vez que la tumultuosa, que se asocien los dos problemas y sea incontrolable. Luego, se puede hacer vino sin sulfuroso, pero un vino sin sulfuroso no se nos va a vinagrar porque tiene muy poco acetaldehído, pero nos va a derivar en inestabilidad de color. El tinto en enturbiamiento. El vino que hice en esa cooperativa se embotelló sin sulfuroso, se embotelló filtrado, brillante, y en la botella duró años. Y la volátil, que salía de fermentación con 0,30 y tantos, al cabo de años sin sulfuroso en la botella tampoco, no pasó de 0,7. Pero no logramos que el vino se mantuviera brillante. El color constantemente inestable. Luego, no es rentable, es una aventura muy bonita hacer vino sin sulfuroso, pero no es rentable porque luego plantea otros problemas. Y luego, además, es eficaz con el sulfuroso porque luego, después al descube, nos van a salir 25-30 miligramos de total. Con 25-30 miligramos tenemos margen bastante. Atención, si tenemos pH alto en la uva ecológica, cosa que puede deberse a abundantes azufrados contraoidio, porque el azufre genera anhídrido sulfuroso en el envés foliar y excita la nutrición potásica. Esto lo descubrí en 1962. Luego, cuanto más azufrados, menos pH va a tener la uva. Claro, no podemos prescindir del sulfuroso contra el oidio, contra la araña, pero sabemos que nos va a dar el vino ecológico un pH alto. Y decimos, no hemos puesto potasa, pero hemos puesto sulfuroso que hace sorber a la raíz potasa del suelo y sale un pH alto. Bien, en caso de que tengamos un pH alto, no debe haber ningún temor en poner a la densidad 1025, 1020, 1030
1 gramo, inyectar al depósito 1 gramo de sulfuroso por hectolitro. Esto nos va a detener bacterias incipientes y va a retrasar el inicio de la maloláctica, porque con pH alto la maloláctica va a empezar cuando quedan todavía 10 gramos de azúcar. Le damos un palo, ya tenemos en vez de 25, 35 de sulfuroso total, pero todavía tenemos margen. Hay mucho miedo, esto también lo hago en el convencional, hay mucho miedo a poner sulfuroso a medio proceso, pero se puede poner sulfuroso porque no tiene inconvenientes y tiene muchas ventajas. No digo más que 1 gramo o 2 por hectolitro. Si alguna vez en el convencional mismo veis que aquello alcanza alta temperatura, tenéis un pH disparatado que no habéis podido bajar, se pone sulfuroso a 1020, 1025, parece que se para un poco el proceso, toma actividad y lo que haremos es un proceso nítido. Acaban las levaduras y no hay bacterias para iniciar todavía, que es muy importante. La vinificación convencional requiere seriedad. Hasta aquí las levaduras, hasta aquí las bacterias, después ya nada. Bien, llegamos a los aditivos de tartárico a iniciar como en el convencional. Cuando se pone el sulfuroso hay que poner el tartárico y 8 horas después de poner el sulfuroso y tartárico y de revolver sin aireación, 3 días por lo menos sin aireación, para evitar la subida del componente amarillo. Eso a las 8 horas es cuando se pone la levadura de pie de cuba, luego hablaremos de pie de cuba. Maloláctica. Este año, esta última cosecha, he conseguido en ecológico 0 de histamina, donde otros años ya conseguía 8 o 10 y al final pues 40, 50 a la larga. ¿Cómo 0 de histamina? Pues realmente poniéndole bacteria exterior y cortando el proceso. ¿Cuándo cortar el proceso? Depende del pH también, pero normalmente con vino ecológico en tinto y sobre todo si es tempranillo vamos a trabajar con 3,7, 3,8 de pH. El corte de la maloláctica tiene que hacerse a 0,5. A 0,5 la inercia que lleva la maloláctica no se va a detener, pero si esperamos a 0 ya ha atacado el cítrico, posiblemente el tartárico y ya ha subido la histamina. Luego a 0,5 se inicia. ¿Qué armas tenemos para iniciarlo? Sulfuroso, frío, tartárico. En cada caso tenemos que saber qué sulfuroso podemos poner, cómo vamos de total. Si el frío es interesante y el tartárico también. Si hemos consumido todo el tartárico en la uva, todo lo que nos permite la legislación, no podemos poner después. Luego, el sulfuroso sigue siendo fundamental. El enólogo de vino ecológico debe ser más experto que cualquier enólogo en sulfuroso y en filtración. Mientras cualquier enólogo de bodega convencional puede tener una idea más o menos ambigua o imprecisa del sulfuroso y de la filtración, en ecología tenéis que ser especialistas, saber todo del sulfuroso, de la teoría y de la práctica, y saber todo de filtración. Bien, pues llega la maloláctica, se pone la bacteria, se le da el golpe como se pueda a 0,5. Atención, que aquí tengo que volver también a un punto importante, análisis importantes. Si lo que nos preocupa es el sulfuroso y es la histamina, tenemos que saber en cada momento y rápidamente, sin tener que ir al laboratorio exterior, el sulfuroso total de nuestra vinificación y sobre todo el sulfuroso total de la vinificación, esto, y el málico. El gran problema es que si queremos parar a 0,5 y tenemos que llevar a un laboratorio y tardan 2 días, el vino ecológico ya está 0, ya tenemos la histamina por los cielos. Luego, es un gasto obligado de la bodega ecológica tener un método preciso y oficial de sulfuroso y saber el sulfuroso en el proceso fermentativo y también en maloláctica para hacer la contabilidad y luego
el análisis de Málico. No vale el del papel, el método Michaux, porque es ni semi-aproximado. Eso es muy simplemente orientativo. El enzimático es estupendo, pero claro, es caro, hay que tener espectrofotómetro, pero hay que hacerlo con precisión. Tiene que hacerse con precisión. Y la bodega tendría que tener esto. Lo mismo que el enólogo de ecológico tiene que manejar un instrumento, sobre todo si hace pie de cuba y no pone levadura estéreo, un instrumento elemental, que no es caro, que es el microscopio. No lo he logrado ningún enólogo, ¿eh? No he logrado que entren por el microscopio. Yo no puedo vivir sin el microscopio. Si hay que hacer, luego hablaremos del pie de cuba. Bien, ya tenemos el vino, hecha la malolástica, le hemos dado el golpe, hemos hecho el trasiego, primero el descubre, claro, luego el trasiego de malolástica, vamos a hacer a una semana otro trasiego más. Hay que ir empobreciendo en microbios. No basta con poner sulfuroso frío o tartárico para dar el golpe al 0,5. No basta un trasiego de las lías de la segunda fermentación. 2 o 3. Y siempre, esto no es la magia meteorológica, siempre en tiempo de altas presiones. Pero claro, si hacemos en borrasca o baja presión el trasiego, según vamos quitando vino de arriba, vamos subiendo la presión y van desapareciendo burbujas desde el fondo que van revolviendo todos los bajos. Luego hay que estar al tanto con la meteorología, esperar 2 días, si vienen 5 días de altas presiones, hacerlo al segundo día. No se puede hacer trasiego en un momento cualquiera. Tampoco es rentable hacer el trasiego centrifugando o filtrando, no es necesario. Y ya sencillamente es ir haciendo control de sulfuroso, libre y total. Hay que pensar que la acidez volátil sube cuando el sulfuroso baja. De todos modos, el vino ecológico, ya os digo, el problema microbiológico son las bacterias que generan la histamina. No es el acetificado, es la histamina. Y a la hora del embotellado se hace un balance. Si es vino joven, a la crisis generalmente hay una crisis en junio en todo tipo de vino. Comienza a penetrar el calor exterior. En ese momento, en junio, hay que poner especial cuidado, aunque el calentamiento de la bodega es el 5, el máximo el 25 de agosto, el calor máximo del día de Santiago llega a la bodega el 25 de agosto, hay que estar prevenido en junio porque ya empiezan las transformaciones microbianas que alteran los aromas y el gusto de los vinos, en todo tipo de vinos, ¿eh? Es importante, claro, que la bodega disponga de frío para pasar el verano y atmósfera inerte. Yo no he tenido fracasos con el frío, he tenido fracasos por confiar demasiado en la atmósfera inerte, pero la atmósfera inerte y el frío asociados suponen una gran ventaja. Llega la hora del embotellado, lo que hay que hacer es analizar sulfuroso libre y total, ver qué margen nos da el total. Lo tenemos en 66. Si el margen, yo no sé la reglamentación aquí en Rioja, si está en 90 el total, o si tenemos 90, le damos la dosis necesaria para llegar a los 90. Aunque suba circunstancialmente el sulfuroso libre más de 30. Luego ya se estabilizará en la botella. Luego, en la botella el vino ecológico tiende a ser inestable también. Luego hay que usar el sulfuroso en 2 golpes importantes. En la uva sería timorato, no poner sulfuroso para hacer vino ecológico, y en el embotellado, y en el medio ya veis para cortar el paso a las bacterias. He conseguido 0 con bacteria exterior, y también cortando con sulfuroso frío y tartárico. Si hubiera podido solo con sulfuroso, estupendo. Sulfuroso frío, tartárico, trasiego. El embotellado, el esquema, pues el normal. Es un vino joven, hay que poner metatártrico, o estabilizar por frío, o metatártrico. Hay que poner
vitamina C, todo esto está autorizado por la normativa, 5 gramos hectolitro de vitamina C, 10 gramos hectolitro de metatartarico a los 2 días. Filtrado por placa, goma arábiga, 10 gramos hectolitro y embotellado. Esto veréis que no difiere de una estabilización convencional. Pero lo más importante es dominar la filtración. La filtración por placas es suficiente, pero hay que manejar la placa. La filtración por diatomea no sirve para vino ecológico embotellado y la de membrana puede servir, pero no es imprescindible llegar a ese gasto. ¿Qué tenemos que saber de la filtración por placas? Perdonad, pero os estoy dando la tabarra con cosas muy elementales, pero es importante. Yo cuando os he dicho que filosóficamente tenéis que ir a poner en la etiqueta un vino que sea de viña diferente, ecológica y diferente, que tenga el terroir, porque la vinificación no es muy diferente. Bien, después el control de sulfuroso y el de maloláctica, el de málico, y finalmente el dominio de la filtración. Lo primero que tenemos que hacer con la filtración para embotellar es pensar que las placas no tienen un poro cerrado, que es de 1 micra o de 1,5, y que las bacterias tienen 0,7 o 0,8 micras y las levaduras pues por ahí andan, por 1,5 la más pequeña, Brettanomyces, que además de perfil. Bien, pero entonces la placa no retiene por tamiz, retiene por el poder Z de la fibra que absorbe los microbios. Y para que eso ocurra hay que andar con mucho cuidado en la filtración. En primer lugar, calcular tipo de placa. Vino tinto no es necesaria esterilizante. Una semi-esterilizante, como sería la clásica nomenclatura de la K7, que sería lo más cerrado, y luego pasaría a la IK. Número de placas, ¿cuántos litros vamos a filtrar? 2000, y embotellar. Calcular el número de placas. Una tipo 7K7 puede filtrar por metro cuadrado, pues a lo mejor 50 litros, 100 litros por metro cuadrado. Se agota con eso. Como tienen 0,4 por 0,4, pues hay que poner pues 6 placas. Es un metro cuadrado. Hay que ver el número de placas para hacer la filtración. Ponerlas en el filtro, apretar otra vez cuando gotea y el problema ya está. ¿Cuántas placas? En función del vino que vamos a filtrar. ¿Hasta cuándo? Hasta 1 kilo de presión diferencial. Cuando el manómetro de entrada marque 1 kilo más que el de salida, se para. Las placas sirven para desbastar otro vino, pero no para embotellado. Si pasamos de 1 kilo diferencial, los microbios retenidos por las fibras se sueltan y pasan. Luego, nos ocurriría que hasta 1 kilo hemos hecho a lo mejor 1000 botellas y está perfecto, y las 1000 siguientes salen aparentemente perfectas, pero se nos alteran luego. Luego, el kilo de presión diferencial, continuamente. Se planifica, se desayuna, se pone el filtro en marcha y no se acaba no se para el filtro hasta que acabemos la filtración. La parada para comer, digamos, la parada supone que se pierde el poder Z de las fibras, se sueltan los microbios y lo que se hace después de comer, lo que se filtra ya es chocolate, otra vez. Y con eso se tiene éxito, es sencillo y se puede embotellar perfectamente y no tener problema con el vino. Hay que tener en cuenta que la filtración para tinto basta este tipo de placa. Para blanco y rosado el peligro son las levaduras, Saccharomyces oviformis, o que es una versión actual, según la taxonomía del Saccharomyces cerevisiae, que genera enturbiamientos y glomérulos en el fondo de la botella. En este caso, mientras que un vino tinto puede tener 1000 bacterias por centímetro cúbico, estar estable y controlado, con un sulfuroso de 20 de libre, una célula de un Saccharomyces oviformis por centímetro cúbico nos da un vino brillante,
pero al cabo de un mes ya se empieza a enturbiar, o un rosado. Luego hay que utilizar otra placa, el tipo EK, y guardar las mismas precauciones de presión. Las placas utilizadas, hasta 1 kilo de presión diferencial, pueden utilizarse para otro fin, pero no para embotellado. Bien, ahora vamos a hablar de unos casos. Yo he seguido esto paso a paso de cómo lo voy haciendo. Os he dicho cómo he sacado 0 de histamina, porque la histamina es el gran problema. También os tengo que decir que se me ocurrió un vino con mucha histamina, mandarlo a varios laboratorios haciendo un pase, uno testigo y un pase por cambio catiónico en ciclo hidrógeno y otras veces en ciclo sodio, y sorprendentemente los laboratorios, sin saber lo que había allí, me dieron una cantidad muy baja de histamina después del cambio catiónico. Yo no doy, me he quedado sorprendido y he enviado a 3 laboratorios diferentes y se ha repetido el resultado. Es como un milagro porque nadie había logrado quitar histamina del vino. Pero os lo digo, lo tengo en la página web, lo digo con toda la cautela porque todavía no me lo creo. Hace 2 años que hice esta experiencia, ese vino de 74 de histamina, dejarlo en 5. Me ha ocurrido. Hay que tener en cuenta también que yo venía arrastrando, pues en cierto modo, una experiencia en el cambio catiónico desde hace 50 años y conocía los intríngulis del cambio catiónico. Como lo conozco a fondo, no me explico cómo lo autorizan en vino ecológico o cómo ha sido utilizado, autorizado transitoriamente. No me lo explico porque sencillamente es un desequilibrio total del vino. Hay estabilidad, pero no es selectivo. Bien, vamos a hablar ahora, después de esa visión más o menos apresurada, vamos a hablar ahora de un glosario de la filtración en un pie de cuba. La vinificación ecológica puede hacerse con levaduras que no procedan de transformaciones genéticas perfectamente. Se adiciona la levadura y fermenta perfectamente. Se puede hacer con pie de cuba. ¿Qué dificultad hay para hacerle el pie de cuba de la propia viña? Que hay que empezar a hacer el pie de cuba 3 o 5 días antes del estrujado. ¿Cómo se hace un pie de cuba? Lo he hecho yo con los de Biolur y les ha resultado bien. Lo han hecho ellos, les di la norma. Se va con un balde a la viña, un balde de esos de goma, y se cortan unos 20 kilos de racimos. Esos racimos de la viña ecológica se llevan a casa y se le ponen a los 20 kilos 3 gramos de metabisulfito. Hay que eliminar las levaduras salvajes. Se estruja a mano, si se puede los raspones se tiran fuera y cuando está estrujado se tapa con un paño y se pone en un local más o menos atemperado, a 20 grados, procurando que no sea el doméstico por el tufo que emana aquello. Y se va observando, el paño se pone porque si no van moscas que llevan levaduras extrañas. Y el problema del pie de cuba es que a los 3 o a los 5 días fermenta, pero hay que saber si fermenta bien. Lo único que se puede hacer sin microscopio es oler. Si huele a vinagre, se tira, no sirve para nada. Si huele a acetato de etilo, que no es vinagre, pero es el esmalte de uñas, se tira también. Y si huele a tufo nada más, presumiblemente serán Saccharomyces. Nada más. ¿Qué es lo que interesa? Realmente a mí me ha servido mucho con Biolur el andar con el microscopio por las viñas y por todos los sitios para orientarles, porque hay casos en los que no hay ni acetato de etilo ni avinagrado, hay tufo y no interesa aquella levadura. Por eso yo estoy, el otro día estuve en Zamora, por allá en mi tierra, dándole la tabarra a los paisanos y animando a la gente. No lo he conseguido con los enólogos, pues voy a ver si con gente más sencilla lo consigo. El microscopio es muy sencillo, únicamente tienen que haber profesores para enseñar y con eso se resuelven muchos problemas. El pie de cuba a microscopio se puede ver.
Si aparece esto, como patatas, es los deseables, Saccharomyces. Si aparece esto, es negativo, como limones, pero no es muy peligroso, no es muy peligroso. Si aparece esto puede oler ya acetato de etilo, Hansen, Molar, y si aparece el guisante, ojo a tirarlo cuanto antes. Estos son esquizosaccharomyces. ¿Veis cómo un microscopio son, pues a lo mejor, 500 euros? Y puede dar mucho juego en vinificación ecológica. Ahora, más importante que eso, en la vinificación ecológica es un método, el Paul Rankine, de análisis de sulfuroso con precisión, porque os interesa conocer hasta en el proceso fermentativo, cosa que no hacen los enólogos de enología convencional, hasta en el fermentativo, porque os he dicho que poniendo 5 gramos hectolitro salen 25-30 al final, de total, pero pueden no salir 25-30, pueden salir 10 o 15 o 40, y eso es interesante saberlo porque ya nos va a condicionar toda la contabilidad posterior del sulfuroso. Este es el dichoso esquizosaccharomyces que este año ha causado estragos en Rioja, en algunas vinificaciones de maceración carbónica. Bueno, esto con respecto al pie de cuba, pero si hacemos un pie de cuba y nos da buen resultado un año, no vamos a volverlo a hacer el año siguiente. Cogemos un tarro de los de conserva de litro y llenamos las lías de la primera fermentación de la tumultuosa. Ese tarro llegamos con lías y le ponemos 5 gramos por litro de sacarosa, de azúcar. Lo ponemos en la puerta de una nevera y hasta septiembre tenemos si no ponemos azúcar degenera y es muy difícil, pero 5 gramos solo, es muy difícil que salga adelante. A 4 o 5 grados que está a la puerta del frigorífico, eso se mantiene un año. Al cabo del año, en septiembre, antes de empezar, ya no hay que ir a la viña. Compramos 4 o 5 botellas de mosto. Yo trabajo mucho con, no puedo decir marca porque queda grabado y luego aparece. Pero aparece en los hipermercados mosto. Hay que tener en cuenta que ponga que no contiene sórbico. Ese mosto mezclo 5 botellas con el tarro y lo pongo a los 20 grados y se activa la levadura. No hay ningún inconveniente en poner levadura exterior. La diferencia con la levadura exterior, en un recorrido que hice por los viticultores de Irulegui y Contenal, traje tarros y todos me decían que era con levadura espontánea. Algunos de ellos, la levadura espontánea de fermentación es esto, son patatas pequeñas. La levadura exterior es esto. Luego por las lías de una vinificación ecológica se puede saber, si domina esto, que la levadura no ha sido del pie de cuba. Bien, hemos visto el punto de pie de cuba. Sí. Reconocimiento. En mi página web tengo un reconocimiento de los vinos ecológicos. Eso figura en la página web, pero está superado. No lo tengo que corregir, tengo que poner otro. El reconocimiento es cómo saber si un vino ecológico está hecho sin poner sulfuroso en la uva. Nada de sulfuroso. Por el etanal. Como cada 44 de etanal produce, cada 64 de sulfuroso produce 44 de etanal, si no pongo sulfuroso aparecerán menos de 44, 20, 15. Esto con cautela, porque en este momento en Rioja estamos poniendo sulfuroso convencional y no se produce este balance, 44-64. Afortunadamente menos etanal se está produciendo. Pero ya no es tan válido como decía antes. Luego, en cuanto a viticultura ecológica, el reconocimiento de restos, haciendo un rastreo de 100 pesticidas, tiene que ser negativo. Esto también en vino, en una botella ecológica.
Esto también tiene un valor relativo, porque un vino que tiene 0 en todo puede haber tenido en el mosto algo, y la levadura ha absorbido y ha minorado. Luego, ya os digo que esto tiene también un valor relativo. Y luego, ecología en conservación a través del nivel de sodio. El sodio es como la radioactividad, se acumula y no hay quien lo quite. Luego, cada clarificación, cada paso por placas, cada filtración, cada adición de metabisulfito lleva como impureza sodio. Un vino normal de Rioja tiene 37 de sodio. Al cabo de 3 filtraciones y 5 aditivos y coadyuvantes, acaba con 80. Luego ya veis que un vino ecológico no es conservación ecológica si tiene más de 50 de sodio, a no ser que sea de un terreno salino como hay en la Rioja Baja, o que sea de la proximidad del mar. Bien, esto lo tengo en la página web, pero ya os digo que con mucha cautela. Por otro lado, es interesante entender que la materia nitrogenada de viticultura ecológica, aunque se empleen estiércoles o en abonos orgánicos naturales, es relativamente baja. Y en el vino convencional, la viticultura convencional, se ha disparado la materia nitrogenada. Hay una razón muy simple, un diagnóstico muy simple. Todas las bodegas convencionales tenemos que poner bentonita al vino blanco y rosado, porque si no en la botella se enturbian por quiebra proteica. Hace 50 años no había este problema. Luego, el vino convencional no debe ser proclive a la quiebra proteica, por lo tanto el vino convencional tiene que tener un nivel de nitrógeno asimilable relativamente bajo. Y ahora vamos a hablar un poco del grado y del grado alto de los vinos, que no es el tema ecológico estricto, pero que es interesante. Lo que he podido hacer en todo, en maduración, desde 1 de agosto, 1 de septiembre, 1 de octubre, es el grado, evolución del grado en maduración. Viñedo viejo, viñedo ecológico, viñedo joven. ¿Qué significa esto? Algo que luego lo voy a explicar con otro gráfico. Que el viñedo ecológico tiende a dar menos grado que el viñedo viejo y menos grado que el viñedo joven. Pero ojo, el viñedo joven convencional en gran medida está viciado. Raíces someras, el riego sistemático, en la fertilización sistemática, y es lento el grado, pero al final no hay quien lo pare. Vamos a esperar la maduración fenólica, no viene nunca. Engorda la uva y sube el grado. Nunca llega a la maduración fenólica. En viñedo convencional, por una fertilización contenida, es más bajo el grado y se estabiliza. Y en viñedo viejo es más alto, pero se estabiliza. Esto os recordará que hay años en que estamos esperando que el viñedo convencional nos separe el grado y suba el color. Y en el joven esto no ocurre. Bien, y ahora ya podemos deducir. Ayer salía una cosa en el periódico publicado por mí sobre los grados, en la página hasta del miércoles, la hoja o la tira, los grados ecológicos y convencionales. Esto está hecho en todo. Las tres, había un error en el primer dato, en el del 2009. En los tres casos, excepto un año que debía ser el 11, que fue 13,8 el convencional y 13,8 el ecológico. En los otros casos, que eran tres más, 9, 10, 12, en los otros casos el convencional más grado que el ecológico siempre. Aquí ya vamos a mi hipótesis sobre el grado alto. ¿A qué se debe el grado alto de los vinos actuales? Ese escándalo que vayas a una mesa, a un restaurante y pidas un gran vino, un vino de calidad y sean 15 grados y te quedas tieso con...
sean 15 grados. Bueno, pues esto no se debe al cambio climático solo. El resultado, ¿qué hora es exacta? Las 2. Bien. El resultado está hecho 2012. Boletines de maduración del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja Tempranillo para 8 viñas de la misma comarca. El grado en viñedo joven de 11,5, no recuerdo exactamente, a 13,5. En viñedo viejo, de 11,5 a 12,5. Luego, el incremento de grado es en viñedo joven. Luego no es el cambio climático, posiblemente haya algo más. Y de aquí ya surgió una hipótesis que pensé, el viñedo joven sube más. Puede ocurrir que haya concentración de fertilizantes a poca altura, a poca profundidad, y las raíces del viñedo joven lo absorban y el viñedo viejo no todavía. Y claro, para eso en Toro lo que hice fue en viñedo relativamente joven cortar raíces superficiales. Y un año, como el año pasado, que había llovido tanto, se secaron algunas cepas. ¿Por qué? Porque estamos domesticando la viña convencional para que responda inmediatamente a lo que se pone. Y en ese caso no necesita buscar ni humedad ni alimento en profundidad. Y eso explica también que con otra fertilización el viñedo convencional dé menos grado. En resumen, el grado exagerado de algunos vinos en el que figura en la etiqueta se debe a la viticultura moderna, a unos fertilizantes que no se difunden como pensamos, que se estratifican. Hay que tener en cuenta que estamos en clima mediterráneo, que lo mismo que se estratifica la caliza, se puede estratificar el nitrato, el fosfato, todo, y nosotros nos ha enseñado la agronomía que cae la lluvia y que va y que se pierde por el fondo. Posiblemente se esté estratificando y lleguemos a algún disparate antes o después. Por lo pronto este grado. Eso es. Yo no voy a entretenerme más, se han cumplido el tiempo. Si hay alguna pregunta, pero centraros bien. El vino ecológico hacia la filosofía de terroir. Si no, va a quedar perdido y va a perder ante el vino convencional. Tenéis que ser expertos en sulfurosos, saber toda la teoría y toda la práctica, y en filtración por placas. Y tener laboratorio en propiedad para no depender de análisis exteriores, para sulfuroso libre y total, un polvo ranquine, que son engorrosos, pero hay que hacerlo así. Y para málico en precisión. Bien, ¿hay alguna pregunta? A veces me voy por las ramas, pero ¿qué vamos a hacer? Ya veis qué explicación puede tener, esto lo he publicado, qué explicación puede tener el aumento de grado de algunos vinos, pero he publicado también qué tan estúpido es querer ignorar el cambio climático, cómo atribuirle todos los problemas de la viña al cambio climático. Y tenéis que ver que en cierto modo tengo razón, porque hasta hace unos meses había muchos escépticos con el cambio climático, pero desde que se anuncian ayudas económicas para combatir el cambio climático, todo el mundo cree en el cambio climático de la viña. A ver. No sé si entendí bien en alguna columna de hace tiempo. Hubo el procedente, por ejemplo, de terreno ganado al monte, sacaba paradójicamente mucho grado. Digo, ¿lo entendí bien o no? ¿Terreno? De desmonte, o sea, terreno pobre. Y sin embargo... No, lo que he hecho, esto lo he hecho en la Bastida, sí, pero digo, eso precisamente... Otra columna de hace tiempo, que no sé si lo entendí bien. O sea, Cuba, procedente de tierras aparentemente pobres y malas, sí, paradójicamente sacaba también mucho grado. Puede ser, pero mira, lo que he hecho en la Bastida últimamente, no sé dónde está el tapón y esto se va a fastidiar. Lo que he hecho últimamente era, en el 99, se hizo un desmonte en la zona alta de la Bastida.
la viña se hizo sobre terreno desmontado, y sobre terreno no desmontado. El desmontado, que estaba intacto, plantado con el contiguo, que era terreno de toda la vida. El de viña de toda la vida dio más grado que el desmontado. Más grado. Bien, ¿alguna cuestión? Es que en un año un desmontado no se va a hacer a la tierra tampoco. Por lógica, las raíces y todo les cuesta más penetrar y todo. Bueno, digo en el 99 plantado y hecho el control en el 2011. Pero tampoco se hacen en 10 años ni en 50, claro. ¿Qué? No, pero en 10 años, en 12, ya te encuentras con un terreno que está virgen y que no tiene la acumulación, o por lo menos los fertilizantes. Eso sí, pero yo me refiero que si desmontado el terreno monte, si el terreno monte, es por algo será. Es como si te hace una parcelaria que dicen que te la dan todo igual, y eso seguro es su padre. Porque ya en los tiempos de Franco se empezó a sembrar todos los ribazos y tal mierda. Claro, ¿por qué? El del monte no se ha cogido en toda la vida desde cuando los prehistóricos, los romanos y Bien, bueno, claro. Vamos a ver, mira. Hay muchos trastos. Aquí Es que te hacen guardar. El movimiento de tierras, prescindiendo de la historia de la política, el movimiento de tierras es importante desde que se utiliza el bulldozer y la energía, ¿no? Con la caballería tú no rompes la costra de cal, de precipitación. Bien, yo me refiero a que si antes no se cultivaba y no vamos a hacer ahora en un siglo, ni en 50 años, ni aquí un aparato lo que nos ha hecho en toda la historia de la humanidad. Es que eso es de lógica. Es lo lógico, sin embargo, que si tú quieres ser ecologista, lo que tienes que preguntarte dónde está el límite rentable. Tú no vas a volver a lo que hacían tus abuelos. Porque hay que volver porque se está contaminando y jodiendo todo. Tú tienes necesidad de que con una mula y dos hectáreas de tú tienes necesidad de hacer algo rentable. Y tienes necesidad de justificar ante un cliente un sobreprecio. Sí. Tienes necesidad de todo eso. La duda que os transmito es, así como la costra caliza, que aparece en la toba, que antes no se rompía porque el arado de mula no lo rompía, la toba blanca que aparece a 30-40 centímetros en todos los viñedos, se debe a que el agua de lluvia disuelve caliza y la lleva hasta cierta profundidad, pero no mucha, porque no hay mucha agua y hay mucho sol y vuelve a evaporarse y se concentra. No puede ocurrir lo mismo con los fertilizantes, sí, que creemos que van todos al río. Sí, eso es lo y si hay concentración de fertilizantes, ¿cómo responde la viña? Bueno, claro. No te doy la solución, pero por lo menos... mirad, estoy machacando a autoridades de Rioja Alavesa, de Rioja, a todos estoy machacando el suelo. ¿Qué cuesta meter un barreno y sacar un cilindro de 1,5 metros y saber cómo está la viña en cada momento? No hay que hacerlo todos los años. Es saber por análisis muy sencillo, no lo consigo. Porque seguimos, hay que pensar que se dice que esta tierra es un don del cielo. Y a partir de ahí ya vienen todas las barbaridades. Hagas lo que hagas, esto nos va a dar milagros. Y el gran enigma es el suelo. En mi criterio es el suelo, pero vamos con pereza porque en 1973 hizo un mapa de suelos de Rioja. Aparece publicado por ahí, nadie lo sigue. Porque conviene más decir que todo es igual. Todo vale, todo es igual. Todo vino de gran calidad en Rioja, desde aquí hasta allí, todo es igual. Y ahí tenéis lo tenéis en la luz, ese mapa de suelos, en la página 151. Está ahí y curiosamente vienen los extranjeros que lo conocen y dicen que bien, me voy a orientar por este mapa. Aquí nadie hace caso, porque es el mismo agricultor el que dice todo es igual y fuerza la producción y todo es un milagro de la naturaleza. Bueno, señores.